Amén. Los invito a abrir vuestras Biblias en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 17. Yo quiero hablar en esta mañana acerca del temor. Quiero hablar del temor. Quiero hablar de situaciones, diferentes situaciones que pueden generar y generan temor en nuestros corazones. Puede ser por cualquier situación. Pero lo cierto es que el enemigo se levanta muchas veces contra nosotros en diferentes áreas de nuestras vidas y da la sensación como que muchas veces entra en nuestro interior ese estado de temor, de miedo, de duda. Y yo quiero, a través de esta palabra, hermano, tengo el objetivo de que el Señor pueda traer un bálsamo fresco sobre su iglesia y ánimo a todos aquellos que están pasando por esta situación. Voy a hablar de la historia muy conocida de David y Goliat. David y Goliat no es la historia del débil contra el fuerte. Muchas veces tenemos esa idea de que la historia de David y Goliat es el débil que pelea y vence al fuerte. No va de esto la historia. La historia va de dos guerreros que usan diferentes recursos. Goliat, la fuerza, la intimidación, la amenaza, y David usa la identidad. Usa su identidad, usa sus recursos para poder vencer a ese gigante. Dice el versículo 23 que mientras él hablaba con ellos, se refiere a David, mientras David hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gaat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. De todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Dice que David oía las palabras de este gigante. No las oía David porque él formaba parte del escuadrón, no las oía porque él formaba parte de esa guerra. Las oía porque él iba a llevarle comida a sus hermanos. Su padre le pidió a David era pastor de ovejas, era el menor de la familia, estaba pastoreando las ovejas de su padre, y su padre le pidió a su hijo que lleve comida a sus hermanos. Sus dos hermanos mayores formaban parte del escuadrón del pueblo de Israel. Los dos hermanos mayores estaban peleando en esa batalla y David iba a llevarle comida a sus hermanos. Cada vez que iba a llevarles comida, por lo que dice la palabra, él oía la intimidación de Goliat. ¿Cuál era la intimidación de Goliat? Dice la palabra del Señor que este gigante, este guerrero, salía de su escuadrón, al frente de su escuadrón 2 veces al día, durante 40 días consecutivos, por la mañana y por la tarde, a intimidar al pueblo de Israel, diciéndole: a ver quién de vosotros es tan valiente para hacerme frente a mí. Imaginaos esta situación, que cada día, durante 40 días, por la mañana y por la tarde, este gigante se presenta frente al escuadrón y les dice: a ver quién de vosotros es tan valiente para hacerme frente a mí. Esto generó un temor. Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Esto es lo que veía y oía David cada vez que iba a llevarle a sus hermanos. 40 días, por la mañana y por la tarde. Hay momentos, hermanos, en la vida que parece que nosotros escuchamos a este gigante 40 veces al día. Hay veces que en nuestras vidas que parece que esta voz de intimidación, de amenaza, parece que se levanta y en nuestra mente vemos o percibimos la amenaza por parte del enemigo. Esto es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel.
El temor paraliza nuestro crecimiento. El temor nos detiene, el temor nos hace retroceder y si no somos sabios en usar los recursos que Dios tiene para nosotros y usamos esos recursos, es muy difícil salir de ellos. Es muy difícil y es muy fácil que el enemigo nos haga mucho daño. Es muy fácil que ese enemigo que se levanta nos tenga en ese estado de temor, como tenía al pueblo de Israel. Nos tenga en ese estado de prisión, en ese estado de estáticos, que no podemos avanzar porque este gigante se levanta por la mañana y por la tarde a intimidar nuestra vida. David recibió palabras de intimidación en su proceso de ir a este campo de batalla por 3 personas diferentes. El primer de quien él recibió palabras de intimidación fue de su propio hermano, de Eliab. Eliab era el hermano mayor de David y era el que estaba en el campo de batalla. Y dice el versículo 28 que oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Su propio hermano, su propia sangre. El primer estado, la primera palabra de intimidación que recibe David lo recibe de su propia sangre. Lo recibe de una persona muy cercana. ¿Qué haces tú aquí? Esta no es tu guerra, este no es tu lugar. Tu lugar está ahí en el campo, cuidando esas pocas ovejas que te han encomendado. ¿Qué haces? Vete de aquí. Conozco las malicias de tu corazón. ¿A qué vienes aquí? ¿Qué vienes a hacer aquí? Son palabras que producen temor. Esto no es para ti. ¿Qué haces tú aquí? Vete a cuidar esas pocas ovejas. ¿A quién se las has dejado? Palabras de intimidación, palabras que pueden producir temor, palabras que pueden ser de personas tan allegadas como un hermano de sangre, palabras que pueden herir en el vínculo familiar, palabras que duelen, palabras que llegan a lo más profundo de nuestro interior y nos causan dolor. ¿Qué haces tú aquí? Este no es tu lugar. Este no es tu sitio. La segunda palabra de intimidación que recibe David la recibe del propio rey Saúl cuando él decide pelear contra este filisteo. Y le dice Saúl a David, dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Otras palabras de intimidación. Tú no puedes. Mírate, tú eres un muchacho, apenas un muchacho, un pastor de ovejas. ¿Cómo se te ocurre, cómo tienes esa idea tan loca de enfrentarte a un guerrero? Y un guerrero, no un guerrero cualquiera, un guerrero como este gigante que amedrenta, que amenaza al pueblo. ¿Cómo se te ocurre semejante idea? ¿Cuántas veces podemos recibir este tipo de palabras? Tú no lo puedes hacer. No sé qué se te está ocurriendo. ¿Cómo se te ocurre semejante barbaridad? Tú no puedes. El tú no puedes. ¿Cuánto daño hace a una persona esas palabras? ¿Cuánto retroceso genera en una persona esas palabras de intimidación? El no puedes. Personas quizás cercanas que viven ese tipo de palabras que generan temor. Y más duelen todavía cuando provienen de personas que tienen influencia sobre nosotros, influencia directa, personas negligentes que tienen la responsabilidad de guiar y de fomentar a hijos, por ejemplo, y usan esas palabras de intimidación que no hacen más que generar un retroceso en la vida de las personas. Tú no puedes.
no se te ocurra, no tienes recursos para hacerlo. Segundas palabras de intimidación que recibió David. Y la tercera palabra de intimidación la recibe del propio Goliat, cuando él se le ocurre, quiere enfrentarse a ese gigante, y el gigante de Goliat le dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Me imagino que estas palabras pueden producir temor. Que ese gigante se te presente y te diga: qué bien es tú contra mí. ¿Sabes lo que voy a hacer contigo? Tu carne se la voy a dar a las bestias del campo. Esto puede producir, claro que sí, temor y miedo en una persona. Palabras de intimidación: tú no puedes enfrentarme a mí. Haré contigo lo que quieras. ¿Qué es eso que vienes con palos? Y yo quiero, hermanos, en esta mañana, brevemente, compartir 3 áreas que necesitamos reforzar para vencer el temor. 3 áreas que creo que son importantes y que fue la clave por el cual David venció a Goliat. Seguro que no fue la fuerza. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo puede ser? David era un chiquitín, dice la palabra, es muy pequeñito. Ese pastorcito de oveja, ¿cómo puede derribar a ese gigante? Y yo quiero compartir brevemente 3 puntos, 3 áreas que yo creo que son importantes para vencer el temor. El primero es la identidad. La identidad. El segundo es la memoria. Y la tercera, la autenticidad. Ser auténticos. Dice el versículo 4: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gaat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, 3 metros medía de altura. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce, 55 kilos. Sobre sus piernas traía grecas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. O sea que la punta de la lanza, solamente la punta de la lanza, pesaba 7 kilos. ¿Por qué la palabra del Señor hace una descripción tan exhaustiva, tan precisa de la figura de este guerrero? La imagen de este guerrero es tan precisa. Dice los kilos, cada armadura, todo lo que llevaba este guerrero, lo describe de una manera tan exhaustiva. Pienso que muchas veces el enemigo nos muestra exhaustivamente y claramente a quién nos enfrentamos. Nos quiere hacer ver que nos enfrentamos a este gigante que la lanza solamente pesa 7 kilos, que tiene 55 kilos de bronce en su armadura. Es como que nos presenta un enemigo imposible de vencer. Esta es la identidad del enemigo, esta es la identidad, pero es tan pobre la identidad del enemigo que solamente se describe en pesos, solamente se describe en armadura, solamente se describe en lanza. Esto es una identidad pobre y débil y debilitada. Pero hay algo que llama la atención, porque esta historia tiene 2 protagonistas, Goliat y David. A Goliat lo presentan de esta manera, pero a David lo presentan de una manera totalmente diferente. Dice que David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí. 2 cosas dice de David: que era pastor de las ovejas de su padre y que era hijo de Isaí. Era hijo de Isaí. Y yo encuentro
en esta declaración el primer punto que quiero compartir en esta mañana. La identidad. ¿Hijos de quién? ¿Hijos de quién? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Seguro que no eres ese gigante con todas esas armaduras, pero seguro sí que eres el hijo de. Los mayores desafíos no se enfrentan ni con armaduras ni con lanzas, se enfrentan con identidad. Se enfrentan con identidad. Tener conciencia de quién somos y de quién es nuestro Padre. La fuerza de David no provenía de sus propios recursos, está claro. David no era capaz de vencer a ese enemigo. La fuerza de David provenía de su identidad. Provenía de quién era. Era hijo de Isaí. Y se me venía a la mente, quizás Isaí, hablando con su hijo, en algún momento de su vida le puedo traer a memoria quién eran, cuál era su identidad. Quizás en algún momento de su vida le podría haber dicho, mira David, si algún día tienes que enfrentarte con gigantes, si algún día tienes que enfrentarte con un enemigo, si algún día te entra temor en tu corazón, si algún día te entra el miedo en tu corazón, quiero que tengas presente quién eres tú y quién es tu Padre. Y quiero también que tengas presente que lo que Dios ha hecho en otras personas, que también lo va a hacer en ti. Personas cercanas. Quizás le habló de Rahab. Rahab era esta mujer prostituta. Rahab era tatarabuela de David, era abuela de Isaí. Quizás Isaí le habló de Rahab. Rahab era una ramera, pero era una ramera que vivía en el pueblo de Jericó, que tuvo la visión y la fe de recibir en su casa a los espías. Cuando los espías iban al pueblo que iban a conquistar, fue ella que se jugó la vida, fue ella que dijo, yo entiendo aquí el propósito de Dios, y le dijo a esos espías, mira, yo aquí tengo mi hermana, mi madre, mi padre, mi hermano, yo quiero que si cuando vengan a conquistar este pueblo, quiero que ellos sean salvos. Y así fue, hizo un pacto con estos espías y ellos le dijeron, pon un cordón en las puertas de tu familia que ellos serán salvos. Y así fue, así pasó. Ella escondió a esos espías en su casa, así fue, el pueblo, conquistaron ese pueblo, solamente las personas que tenían ese cordón en esos portales fueron las personas que no sufrieron ningún daño. Rahab es una mujer de fe. Rahab, si vamos al libro de Hebreo, está entre estos hombres de fe y dice Rahab la ramera, por su fe. Esta es la historia de Rahab. Y si Dios hizo un milagro en su vida, y si Dios transformó su vida, Dios de ser una prostituta del pueblo de Jericó se convirtió en una mujer referente de la fe, se convirtió en una mujer nueva. Si Dios hizo la obra en ella, recuerda que también la puede hacer en ti. Y recuerda que si un día te encuentras frente a una situación difícil, recuerda quién eres, recuerda tu identidad, recuerda lo que te estoy diciendo. Ruth también, Ruth es su abuela. ¿Sabes quién es Ruth? Ruth era una mujer moabita, una mujer viuda, una mujer pobre, pero que el Señor hizo una obra tremenda en la vida de Ruth. Fue una mujer con visión, fue una mujer con determinación, fue una mujer que supo leer el propósito del Señor en tiempos críticos, en tiempos de dolor, en tiempos de pérdida. Le dijo a su suegra, yo iré contigo, tu Dios será mi Dios. Y acompañó en ese proceso, en un proceso de pérdida, sin familia. Y Dios ahí en ese lugar le dio esposo, le dio a voz, le dio descendencia, le dio hijos, le dio dignidad, la levantó. Y de esa línea, de ese árbol
nació nada más y nada menos que el Señor Jesús. Identidad. ¿Quién somos? ¿Quién sos? ¿Quién eres en el Señor? Si Dios cambió la vida de esa mujer, y si esa mujer pasó momentos de dificultad y pudo confiar, levantar la mirada y mirar a Cristo, David, tú también puedes hacerlo. Me imagino que en esos momentos donde él decía, ¿quién es este gigante? ¿Por qué amenaza al pueblo de Israel? Se le venía a la mente todos esos recuerdos. Identidad. Identidad. Cuando tengas que enfrentar gigantes, no te olvides de quién eres. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, dice la palabra del Señor. La falta de identidad, hermanos, paraliza, merma, disminuye, empobrece nuestros recursos frente a las adversidades. Nos diluye, nos hace vulnerables ante el enemigo, ante situaciones adversas. La falta de identidad nos disminuye. El segundo aspecto que quiero compartir es nuestra memoria. Traer a memoria lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. A veces caemos en momentos de nuestra vida que son críticos de nuestra fe. En esos momentos críticos de nuestra fe, traer nuestra memoria al pasado y pensar y recordar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, los milagros que ha hecho el Señor a nivel personal, a nivel de iglesia, como compartía al momento, pensar lo que Dios ha hecho en otros tiempos con la iglesia y a dónde quiere llevarnos el Señor, a nivel personal también, tener memoria de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. No puede, hermano, las adversidades del presente borrar las victorias venideras. Las adversidades que estamos viviendo en el presente no pueden borrar de nuestra mente lo que el Señor ha hecho con nosotros. Dice el versículo 34, y David respondió a Saúl, cuando se iba a enfrentar a este gigante, le dice, tu siervo, hablando en primera persona, David, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba la mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al Dios, ha provocado el ejército del Dios viviente. El enemigo intentará borrar siempre de nuestra memoria nuestro pasado. Era más fuerte este gigante, Goliat era más fuerte que ese león o esos osos que atacaban la manada, que atacaban las ovejas de David. No. Si Dios le había dado fuerza para defender lo que le habían encomendado, para defender esas ovejas, también le daría fuerza para derrotar a este gigante. Y David le dijo a Saúl, mira, Saúl, yo me acuerdo y quiero que tú tengas muy presente que yo, cuando venía un león a atacar a una de mis ovejas, lo agarraba y le quitaba la quijada y lo mataba. David no tenía físico, cuerpo para coger a un león y hacer lo que está describiendo. ¿De dónde sacaba David esa fuerza? La misma fuerza que le daba el Señor para cuidar su rebaño era la misma fuerza que le iba a dar para matar a ese gigante. No había otra solución, no se podía hacer de otra manera. No es bueno, hermano, caminar creciendo y estar constantemente pensando en nuestro pasado, pero sí
es bueno no perder la memoria. Sí es bueno no perder las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No podemos olvidarnos. David está trayendo a memoria quién le había dado las fuerzas. Y el enemigo va a intentar por todos los medios que en tu peor momento, en tu momento de debilidad, pierdas la memoria, pierdas palabras, pierdas de tu mente palabras que han cambiado tu vida, pierdas de tu mente momentos críticos donde el Señor te ha sacado a flote, momentos donde el Señor ha sanado, momentos donde el Señor ha hecho milagros. El enemigo por todos los medios va a intentar que tú te olvides de esos momentos. Pero una de las armas que tenemos para vencer el temor, vencer la situación que estamos viviendo, es no olvidarnos lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. El ejemplo de Elías. Elías es un ejemplo claro de esto. Voy a leer algunos versículos solamente. En Primera de Reyes dice, viendo pues el peligro, refiriéndose a Elías, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida porque no soy yo mejor que mis padres. Vemos a Elías haciendo esta declaración debajo de ese árbol, quítame la vida, Señor, ya no aguanto más, en un momento de temor, en un momento de miedo, en un momento de adversidad. Pero una página anterior, el mismo Elías se había enfrentado a 450 profetas de los Baales y había derrotado a esos 450 profetas y le cortó la cabeza a esos 450 profetas de los Baales. Pero solamente bastó una carta de Jezabel que iba a ir a por él para que él quedara en esta situación. Irse debajo de un árbol y decirle, Señor, hasta aquí, no puedo más. Tengo miedo, tengo temor. Quiero morirme aquí mismo. Quizás una falta de memoria, pero Dios es bueno. Dios cuidó a Elías de una manera tan significativa. Elías come, Elías toma, descansa, tenga un propósito con su vida. Camina. Espera Eliseo, tienes que hacer la transición, hay propósito contigo. No, que el temor no te hunda, que el temor no te llenes de temor. Hermano, si estás enfrentando momentos de dificultades, quiero animarte en el nombre del Señor. Quiero decirte que el Señor tiene cuidado de ti y no permitas que el enemigo te robe la semilla que el Señor ha puesto en tu corazón. Que las palabras no sean palabras, que simplemente palabras domingo tras domingo que pasan por tu mente y nada más. Levántate en el nombre del Señor, porque cuando tengas que enfrentar a este gigante necesitarás identidad, necesitarás memoria. Y también necesitarás ser auténtico. También necesitas enfrentar a ese enemigo con lo que tú tienes, con lo que tú eres, con lo que el Señor ha puesto en tus manos, no intentando mostrar algo que no existe, no intentando mostrar una personalidad que no es la tuya, con lo que eres, con lo que el Señor puso en tus manos. Con eso vas a derrotar tus propios miedos. Dice el versículo 38, y Saúl visitó a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó de andar porque nunca había hecho la prueba y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Por sentido común, Saúl, ante la insistencia de David de pelear contra este gigante, de enfrentarlo, lo que hizo Saúl fue intentar convencerlo de que tenía que ponerse la coraza, de que tenía que ponerse
el casco. Y me imagino que intentó vestir a David de guerrero, vestir al pastor de ovejas de guerrero. Entonces David le dice, pero rey, yo soy pastor de ovejas, no soy guerrero, no puedo andar con estas corazas, con esto, no estoy acostumbrado. Y no sé, le pedí que me proyectaran un vídeo o una foto, no sé si la tenéis, más o menos. Esto era lo que intentaba el rey Saúl darle a David, ponerle una coraza, darle una espada, ponerle el casco y decir, bueno, si estás tan loco de enfrentarte con este, por lo menos, muere con dignidad, muere vestido, muere con la coraza. Y David le dice, pero Saúl, rey, yo no sé llevar esto, no estoy acostumbrado, nunca, yo sé que voy a vencer a este gigante, pero yo no puedo con esto, yo no lo puedo llevar. Y dice la palabra del Señor que David se fue al arroyo, y cogió esto. Dice que cogió 5 piedritas y una honda que no era esta, ¿no? Cogió esto y le dijo, rey, esto es lo que tengo. Tú me intentas poner una coraza, me intentas poner un casco. Tú puedes elegir cualquiera de estas 5 piedras, porque con cualquiera de estas puedo matarlo. Elige tú, pero no tengo otra cosa, tengo esto. Yo sé que en el nombre del Señor voy a enfrentar a este gigante, pero esto es lo que tengo. La autenticidad, hermano, es el punto de partida para enfrentar el temor. Enfrentar el temor con lo que tengas, con las 5 piedras, con lo que Dios ha puesto en tus manos. Enfrenta el temor. Enfrenta al gigante. No intentes ponerte una coraza o estas vestimentas que no estás acostumbrado. David dijo, yo no sé andar. No sé andar. Identidad, memoria y autenticidad. Tener una correcta interpretación de nuestra realidad. Saber quién somos. Saber lo que tenemos. Saber que la fuerza no está en nuestros propios recursos, porque nuestros propios recursos por sí solos no tienen fuerza, no tienen ningún poder. Nuestra fuerza está en nuestra identidad. Hijos de. Soy hijo del Señor. Por eso estoy en condiciones de enfrentarme a este gigante con estas 5 piedras y esta honda. Eliseo le dijo a la viuda, ¿qué tienes en casa? Y la viuda le dijo, solamente tengo una vasija con un poquito de aceite. Y el profeta le dijo, trae esa vasija. Y no solo esa vasija, trae todas las vasijas que tengas en casa. Y la viuda trajo esas vasijas y esas vasijas fueron llenas de aceite. No solo trae las vasijas que tienes en tu casa, ve por el vecindario y pídele a los vecinos que traigan más vasijas. Y dice la palabra del Señor que el aceite no cesó mientras hubo vasijas. Cuando Elías visitó a la viuda, digo, ¿qué tienes, mujer? Tengo solo un poco de harina y un poco de aceite y estoy pensando hacer un pan y morirme junto a mi hijo. Y el profeta le dice, tráeme lo que tienes, tráeme ese poco de aceite y ese poco de harina y hazme una tarta. Dice que la viuda obedeció y le trajo eso al profeta.
y no faltó en su casa provisión nunca más. ¿Cómo enfrentamos el temor? ¿Cómo estoy enfrentando mis miedos? Ayer estaba en casa, estábamos escuchando un poco de música con mi hermana y Nico, y me comentaba de un cantante que me comentaba que no lo escuchaba porque le daba pena lo que le había pasado. Y me interesé por lo que me estaba diciendo, y resulta que es un pastor, leí muy poquito, un pastor de Guatemala, que se entregó al Señor a los 10 años, y a los 44 años le diagnosticaron un cáncer en el páncreas, en el estómago, muy agresivo, sumamente agresivo, a los 44 años. A los 46 años falleció. Pero quizás muchos conocen esta historia. Yo he leído ayer algunos testimonios de sus hijos, vamos, que me partió el corazón. Pero me llamaba mucho la atención, porque este hombre, mientras le habían diagnosticado este cáncer maligno y tan agresivo, escribió una canción que habla del temor. Y ahora quiero que bajemos un poco las luces y vamos a escucharla. Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ponte de pie, ahí donde estás, y antes de participar de la Santa Cena, yo quiero hacer un llamado especial.
Quizás hay personas en este lugar. Quizás tú necesitas en esta mañana correr a los brazos de Jesús. Quizás estás pasando por momentos de prueba, de dolor. Quizás hay una enfermedad que carga tu corazón. Hoy puedes venir a los pies de Cristo. Hoy puedes acercarte a los pies de Cristo y decirle: Señor, confío en ti. No importa cuán grande sea el gigante, no importa cuán grande sea el diagnóstico, no importa cuán intimidantes sean esas palabras, yo confío en ti. Yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Yo sé quién es mi Padre. Mi Padre es el Dios del ejército viviente. Mi Padre es el Dios que me ama. Mi Padre es el Dios que tiene un plan conmigo. Yo no me olvido, tengo memoria. Yo no me olvido. Yo tengo a mi Padre. Si esta mañana tú necesitas oración, te invito a que pases aquí adelante. Queremos orar contigo, quiero orar contigo. Y juntos pedir la fortaleza del Señor. Quizás tengas un gigante delante tuyo tan fuerte que tú lo ves con esa coraza, lo ves con esa lanza, lo ves de esa manera, pero hoy el Señor te dice: hijo, hija mía, yo tengo la fuerza para derrotar. Yo soy quien te doy la fuerza para que puedas derrotarlo. No pierdas nunca tu identidad, no pierdas nunca tu memoria. Sea auténtico. Ven a mi presencia, levántate en el nombre del Señor. Si en esta mañana hay personas que sienten que el enemigo se ha levantado de una manera tremenda, poniendo impedimento, barrera, quiero decirte en el nombre del Señor que puedes levantarte en esta mañana y decirle: Señor, tú me das las armas para poder vencer a este enemigo, para poder vencer a este gigante. Tú pones en mis manos, Señor, los recursos más que suficientes como para derrotar cualquier gigante que quiera enfrentarse contra mí. En el nombre de Jesús, levántate en el nombre de Cristo en esta mañana y que puedas experimentar el poder del Señor en tu vida.